Promo 2020. ¿Sabían que la constancia de logros de aprendizaje la pueden solicitar todas las personas mayores de edad o en caso de un menor de edad la pueden tramitar los padres o madres? Este documento acredita la trayectoria educativa a partir del año 2013 y la puedes obtener de forma gratuita a través de la web constancia.minedu.gov.pe. Hola chicas y chicos de quinto de secundaria de todo el Perú. Yo soy Junior Béjar, Hatun Cuyacu y Apaya y Woji Kunapaj, Quechuan Chiquirimas Kunapaj. Y yo soy Stephanie Urue. ¿Cómo va todo por casa? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. El programa educativo del Ministerio de Educación donde compartiremos minutos de entretenimiento y muchísimo aprendizaje. Ya sabes que puedes invitar a tu hermana y a tu hermano, ¿no? Y también a tus primos, no sé si viven contigo. Y ten a la mano también tus materiales para hacer apuntes. Y no se olviden de lavar muy bien sus manos y desinfectar todo lo que usen en su trabajo. Recuerda que te cuidas tú, nos cuidamos todos. Día a día nos enfrentamos a problemas o desafíos que requieren de nuestra actuación oportuna y competente para dar una respuesta eficaz. Muchas de estas situaciones las resolvimos gracias a experiencias previas y el uso de recursos materiales e inmateriales disponibles en ese momento. Y nos ha permitido ver nuestras fortalezas y aspectos que tenemos que mejorar. Cada nuevo problema o desafío reta nuestras competencias. Mientras más retos afrontemos, mejoramos nuestro desempeño. Nuestros logros y errores nos permitirán seguir aprendiendo para hacer frente a nuevas situaciones. Hoy en el contexto de la pandemia por el COVID-19, seguro que se te han presentado retos, como proponer alternativas para ayudar a tu familia a tomar las mejores decisiones al hacer compras. Stephanie, cuéntanos, ¿cuál es el propósito de este programa? Pues llamemos al profesor Iván para que él mismo nos hable del propósito del programa. Hola, profesor Iván. Bienvenido a Aprendo en Casa, profesor. Hola, Stephanie Junior. Un saludo especial a los estudiantes de quinto de secundaria, con quienes hoy vamos a reflexionar sobre su aprendizaje, identificar sus dificultades, avances y logros. También sobre los aspectos a mejorar para afrontar diversas situaciones, reconociendo habilidades, saberes y recursos a tu alcance en el desarrollo de tu competencia para gestionar responsablemente tus recursos económicos. Recuerden que la experiencia de aprendizaje, practicamos el consumo responsable de los recursos, empezó con el programa Mis derechos como consumidora o consumidor, riesgos y oportunidades en el contexto global, y terminó con el programa Proponemos acciones de consumo responsable al realizar nuestras compras. Se siguió un conjunto de acciones o pasos para alcanzar el reto. Recordemos la secuencia de actividades para la elaboración de alternativas para ayudar a tu familia en la toma de decisiones al momento de realizar sus compras. Actividad 1. Analizamos nuestros derechos como consumidores. Actividad 2. Reflexionamos sobre los derechos del consumidor en el contexto global. Actividad 3. Analizamos la importancia de comprender lo que implica un consumo responsable. Actividad 4. Proponemos acciones de consumo responsable. La reflexión de hoy se basa en el producto que realizaron a partir de la secuencia de actividades de esta experiencia que acabamos de ver. Seguro todas y todos ya elaboraron sus propuestas y también ya las colocaron en el periódico mural de su hogar, ¿verdad? Seguro fue complejo proponer alternativas para ayudar a tu familia a tomar las mejores decisiones al comprar en este contexto difícil. Se tuvo que evaluar factores como seguridad sanitaria, economía familiar, protección del ambiente y nuestros derechos como consumidoras y consumidores. Para muchos, tomar decisiones desinformadas al comprar puede generar reacciones en la familia, como molestias y discusiones por comprar algún producto que no les gusta a todos, exceder el presupuesto familiar, quizá hasta poner en riesgo la salud de la familia por consumir un producto vencido o contaminar el ambiente. Quizá ante situaciones como estas, las primeras preguntas que se hicieron fueron: ¿qué hago ante esta situación? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué posibilidades cuento? ¿Qué limitaciones tengo para afrontar este reto? Seguro aplicaron muchas de sus competencias para abordar este desafío, como lo hicieron en ciencias sociales, en donde la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos junto a sus experiencias previas y los criterios de evaluación les habrán servido para afrontar este reto. Junior, Stephanie, acompáñenme para recordar los criterios que usaron los estudiantes para elaborar alternativas que ayuden a sus familias en la toma de decisiones al comprar. Analiza los derechos de la consumidora y el consumidor.
considerando las interrelaciones entre productos y servicios financieros, empresas ofertantes, necesidades de la consumidora y el consumidor y el papel del Estado. Evalúa los posibles riesgos de la consumidora y el consumidor en el mercado. Ten en cuenta que las alternativas propuestas para mejorar las compras en la familia deben establecer criterios que consideren los derechos de la consumidora y el consumidor. Considera que las alternativas deben mostrar prácticas de consumo que protejan a la consumidora y al consumidor, así como el ambiente en el marco de la globalización. Profesor Iván, ¿podría decirle a los estudiantes de qué trata cada criterio de evaluación? Claro que sí, Stephanie. En el caso del criterio, analiza los derechos de la consumidora y consumidor, considerando las interrelaciones entre productos y servicios financieros, empresas ofertantes, necesidades de consumidoras y consumidores y el papel del Estado. Al comprar, se da una relación de consumo entre compradoras o compradores y vendedoras o vendedores. Como asesor de compras de tu familia, debes reconocer las necesidades de cada miembro, cómo podrían ser satisfechas y con qué productos y servicios financieros, como tarjeta de crédito o débito cuentan, o si realizarás pagos en efectivo. Al darse la interrelación, el comprador debe usar sus derechos como consumidora o consumidor para proteger su economía, la salud familiar y el ambiente. Por ello, al analizar estos derechos se debe tener en cuenta las interrelaciones que nos comenta. Ahora comprendo a qué se refiere ese criterio. Entonces, para que cada una de las chicas y chicos pueda asesorar en las compras a su familia, tiene que analizar cómo usar esos derechos, partiendo de comprender las interrelaciones que nos acaba de mencionar. Profesor, ¿a qué se refiere el criterio de evaluación? ¿Evalúa posibles riesgos de la consumidora y el consumidor en el mercado? Antes de que cada miembro de la familia haga sus compras, debe pensar lo que puede traer consigo la compra de un bien o servicio. Al proponer alternativas, debes tener en cuenta las ventajas y desventajas de los productos o servicios financieros o el dinero del presupuesto familiar que se usará, incluso del mismo producto o servicio que se comprará, siempre protegiendo la economía y salud familiar y el ambiente. Claro, al estar en el mercado, la consumidora y el consumidor siempre estarán expuestos a posibles riesgos. Por ello, al proponer las alternativas para que tu familia realice mejores compras, debes tenerlos en cuenta. También no olviden para reajustar lo que han venido trabajando. Considerar aspectos sobre cómo proteger el presupuesto familiar, el ahorro familiar, salud alimentaria, el cuidado del ambiente, que consideren los derechos de la consumidora y consumidor, de tal manera que se asegure los derechos que tienen como consumidores cada uno de los miembros de su familia. Y esto tiene que ver con el criterio de evaluación. Ten en cuenta que las alternativas propuestas para mejorar las compras en la familia deben establecer criterios que consideren los derechos de la consumidora y el consumidor. Así es, Stephanie, y no olviden, estimados estudiantes, que cada miembro de su familia es parte de la economía global. Por ello, como asesores de compras, deben considerar las oportunidades y riesgos que tiene su familia en el contexto de la globalización. Como se menciona en el criterio de evaluación, considera que las alternativas deben mostrar prácticas de consumo que protejan a la consumidora y al consumidor, así como al ambiente en el marco de la globalización. No olviden que cada miembro de su familia es parte de la economía global. Como asesores de compras, deben pensar en las oportunidades y riesgos que tiene su familia en el contexto de la globalización. Interesante, profesor Iván. Lo bueno de todo es que los criterios de evaluación les dan la oportunidad de seguir mejorando su trabajo. Y también de reflexionar sobre su aprendizaje. Justo en este programa les estamos acompañando para mejorar sus aprendizajes y en particular su trabajo como asesores de compras de la familia. Para seguir reflexionando, les muestro lo que observamos en una parte del programa del 1 de septiembre. Para responder a la pregunta, ¿cuáles son los principales derechos del consumidor o consumidora? Vamos a revisar distintos conceptos como
El consumidor o consumidora es la persona o empresa que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final productos o servicios en beneficio personal o colectivo. El proveedor o proveedora es la o las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. Profesor, ¿y qué es la relación de consumo? Es la relación por la que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio como un proveedor a cambio de un pago económico. ¿Y cuándo se puede establecer una relación de consumo? Se establece cuando se pueden vincular tres elementos: un consumidor, consumidora o usuario destinatario final, un proveedor, un producto o servicio materia de una transacción comercial. Este proceso tiene que ver con conceptos aplicables a la economía nacional y global. Para que los integrantes de un hogar puedan manejar de manera adecuada sus recursos económicos, existen ciertos factores que intervienen al momento de tomar decisiones en la vida cotidiana. Los factores son cultura, relacionada a los valores, preferencias y conductas que una persona percibe en el hogar y en su entorno colectivo; sociedad y su influencia en el comportamiento de una persona debido a su relación con determinados grupos humanos; experiencia, vinculada a la edad, rol en la familia, ocupación, ingresos económicos y otras características propias de la persona, como estilo de vida; psicología, que se explica por la motivación, percepción, aprendizaje y actitudes que se generan en la persona. Todos estos factores influyen en la elección que hace el consumidor o consumidora cuando hace compras en un puesto de venta, tienda, farmacia o cuando recibe un servicio como salud, educación, entretenimiento y más. Luego de conocer estos factores, podemos pasar a revisar tres conceptos que influyen en este proceso: necesidad, deseo y demanda. En esta primera parte del programa abordamos conceptos como consumidora, consumidor, proveedora, proveedor y relación de consumo. ¿Cómo pudieron ayudar dichos conceptos a comprender e iniciar la resolución del problema? ¿Qué nos puede comentar, profesor Iván? Como asesores de compras y para analizar los derechos del consumidor, debieron asumir en un principio el papel de consumidor o proveedor y examinar el escenario de compras físico o virtual, ya que ahí se da la dinámica de interrelación consumidor-proveedor, productos y servicios financieros y cómo el Estado regula esta actividad. Voy comprendiendo. Por ello, al abordar esta situación en sus procesos iniciales, fue necesario definir consumidora, consumidor, proveedora, proveedor y relación de consumo y luego revisar los conceptos de necesidad y deseo. Al ser nuestro país y cada uno de nosotros diversos y a la vez únicos, seguro que nuestros deseos, necesidades y relaciones de consumo son igual de diversas. ¿Conversaron con los miembros de su familia sobre esto? ¿Era posible plantear alternativas para tomar buenas decisiones al realizar compras sin antes identificar las necesidades, deseos y nuevas relaciones de consumo de cada miembro de la familia? Profesor, cuéntenos qué aspectos pudieron tener en cuenta los estudiantes para realizar ese análisis. Para ubicarse en este contexto complejo, donde cada familia requiere seguridad sanitaria, protección de la economía y el ambiente como parte de sus derechos como consumidores, puede ser un interesante punto de partida para analizar aspectos como los que vimos en el video: culturales, sociales, la experiencia y aspectos de la conducta. Profesor Iván, en el aspecto cultural se tendría que investigar y reconocer qué prácticas se han mantenido o han cambiado en cada familia, ya sean preferencias, valores construidos como parte de la identidad personal y colectiva o las costumbres en cada familia y como comunidad. Claro, y en esa experiencia cada uno se habrá preguntado: ¿cuáles son nuestras costumbres de familia que influyen al momento de realizar nuestras compras? O según nuestro lugar de origen, ¿qué tipo de productos compramos para nuestra alimentación? Quizá tu familia se encarga de la producción de alimentos como verduras, papas, maíz. Chicas y chicos, ¿a qué miembros de su familia acudieron para identificar las prácticas de consumo que tienen como familia?
¿Analizaron cómo su barrio o comunidad influyeron en el consumo familiar? ¿Qué otros elementos era necesario analizar para comprender qué implicaba realizar compras responsables como familia? Es necesario identificar las necesidades de consumo según edad, rol, ocupación, ingresos económicos y estilo de vida de cada miembro de la familia. Recuerden que cada uno de ustedes, según su realidad, debe reconocer otros aspectos para evaluar la experiencia del consumo familiar. Al analizar las motivaciones, percepciones y actitudes ante ciertos productos que adquieren o servicios que utilizan, ¿conversaron con los miembros de su familia sobre estas? ¿Lograron identificarlas y registrarlas? Afrontar el reto en esta situación requiere analizar diversos conceptos y aspectos que influyen en las decisiones de consumo familiar y reconocer que cada familia tiene sus particularidades. Así iniciamos el criterio de evaluación. Evalúa posibles riesgos de la consumidora y el consumidor en el mercado. Tomar decisiones económicas y financieras adecuadas también tiene que ver con identificar nuestros derechos como consumidoras y consumidores. Veamos un fragmento del programa del 1 de septiembre para reflexionar sobre cómo se aprovecharon las ideas sobre derechos de la consumidora y el consumidor. En la siguiente diapositiva veremos algunos derechos del consumidor que rigen según la Ley 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ayúdenme por favor, Stephanie y Junior. 1. A una protección eficaz frente a productos o servicios que puedan ocasionar daños en la salud de las personas. 2. Al acceso a información para elegir y tomar decisiones informadas sobre un producto o servicio. 3. A la protección de los intereses económicos para prevenir prácticas abusivas. 4. A no ser discriminado y recibir un trato justo y equitativo en las transacciones comerciales. 5. A la devolución de dinero o indemnización cuando nos brinden un mal producto o servicio. 6. A elegir libremente entre productos y servicios de calidad de acuerdo a la oferta del mercado. 7. A la protección de sus derechos a través de reclamos y denuncias. 8. A ser escuchados de manera individual o colectiva a través de medios jurídicos e instancias públicas y privadas de defensa del consumidor. 9. A asociarse para proteger sus derechos de manera colectiva. 10. Al pago total anticipado de los saldos crediticios para reducir intereses, comisiones y otros estipulados en los contratos. Uno de los recursos de esta experiencia de aprendizaje fue el Código de Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor. ¿Por qué fue necesario utilizar el Código de Protección y Defensa del Consumidor como un recurso para alcanzar el reto en esa experiencia? Esa norma establece los derechos que deben ser promovidos y garantizados por el Estado y señala las obligaciones de los proveedores y los ciudadanos como consumidores. Para lograr el criterio, analiza los derechos de la consumidora y el consumidor, teniendo en cuenta las alternativas para mejorar las compras en la familia, deben establecer criterios que consideren los derechos del consumidor. Profesor, junto al uso del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿qué otro aspecto fue útil para que los estudiantes puedan asesorar a sus familias en la toma de decisiones al hacer sus compras? Un aspecto importante de esta experiencia es que se reconozcan como parte de una familia con características propias y como agentes de la economía. Reconocer que el Estado, a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor, alcanza directa o indirectamente la relación de consumo, presenta los vínculos entre consumidor y vendedor. Es útil ya que incluye disposiciones para garantizar la seguridad sanitaria, protección de la economía familiar y el ambiente. Como podemos ver, en esta parte de la experiencia se visibiliza cómo pueden ir avanzando en el criterio de evaluación. Considera que las alternativas deben mostrar prácticas de consumo que protejan a la consumidora y al consumidor, así como al ambiente. Profesor Iván, seguro que entre los derechos del consumidor establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el estudiante debió seleccionar los más cercanos a las vivencias en su familia. Claro, y por ello justamente el reto del primer programa fue que escriban los derechos de la consumidora o consumidor que consideren más importantes y justifiquen su elección.
Profesor, ¿y qué estrategias debieron seguir los chicos para lograr mejores resultados en esta actividad? ¿Y cómo servirá para alcanzar el reto en esta experiencia? Hablando de estrategias para alcanzar el reto, veamos un fragmento del segundo programa del 8 de septiembre. Debería ayudar a todas y todos los estudiantes a alcanzar el criterio. Evalúa posibles riesgos de la consumidora y el consumidor en el mercado. También debemos reflexionar sobre en qué debo basar mis decisiones, con quiénes puedo contar y en qué tiempo puedo alcanzar mi reto. Veamos el siguiente video. Se debe tener cuidado al adquirir un producto o servicio, ya que las decisiones económicas y financieras de una persona pueden traer consecuencias personales, familiares y nacionales. Profesora, ¿qué le parece si seguimos con el análisis de un caso? Claro que sí. María tiene una carpintería hace 15 años y quiere comprar maquinaria para ampliar su taller con una inversión de 10.000 soles. Fue a una entidad financiera y pidió información para pedir un crédito. Al evaluar sus ingresos y gastos, la entidad le manifestó que su capacidad de pago le permitiría pagar cuotas de un préstamo de máximo 6.000 soles. María se preocupó mucho y dijo, ¿y ahora qué hago? En el caso de María y otros parecidos, según nuestros derechos como consumidora o consumidor, se requiere asumir de forma efectiva el pago de un producto o un servicio que necesitamos. Antes de tomar una decisión así, debemos evaluar nuestra capacidad de pago, que es la cantidad de dinero que dispone una persona para pagar sus deudas, una vez realizado todos sus gastos y deducciones. Entonces, ¿cómo María puede afrontar su caso? María solicitó un crédito, pero la cuota que debía pagar era muy alta para sus ingresos y la institución financiera le ofreció un crédito por un monto menor. Sería irresponsable que María se endeude más con un préstamo de una institución financiera. Pero si se desespera y busca un préstamo de manera informal, asumiría un riesgo fuera del sistema financiero. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuáles serían otras alternativas viables para María? Quizá una alternativa es ahorrar primero el dinero que le falta y luego solicitar un préstamo acorde a su capacidad de pago. Otra posibilidad es que pueda asociarse con otros emprendedores para solicitar un crédito. Y así colectivamente tendrían más probabilidades de obtenerlo. Una tercera alternativa es evaluar si solicita el crédito para invertirlo en otro rubro y así diversificar su actividad económica, evitando depender de una sola fuente de ingreso. Chicas y chicos, ¿qué harían en lugar de María? ¿Qué otras posibilidades tienen? ¿Qué se debe evaluar en estos casos? En su rol como asesores de compras de su familia frente al reto de plantear propuestas para comprar evitando generar impactos a la salud, economía familiar y el ambiente, seguro cada uno ha buscado las estrategias adecuadas para planificar dicha tarea. Evaluar posibles riesgos de la consumidora y el consumidor en el mercado es muy necesario para tomar decisiones. En el caso de María, por ejemplo, tuvo que evaluar su capacidad de pago, lo que implicó analizar sus ingresos y gastos. También debió evaluar su presupuesto familiar y algún otro compromiso económico. Profesor Iván, y cuando se busca proteger la economía familiar, en este caso, María buscará a través de diferentes establecimientos comerciales, virtuales o físicos, un producto que ofrezca seguridad en la operación y promueva la protección del ambiente. Así como ese caso, habrá otros que se basen en la evaluación de la información del producto para evitar riesgos en la salud o evaluar los canales de compra. Chicas y chicos, ¿les sirvió mirar casos como el de María? ¿O qué otros tipos de casos que se presentaron en sus familias les ayudaron a elaborar sus propuestas? Este caso ayudó mucho para que cada uno alcance el criterio, evalúa posibles riesgos de la consumidora y el consumidor en el mercado. Profesor Iván, ¿y qué nos puede decir sobre el tiempo que demora para lograr un reto como el que nos plantea esta experiencia de aprendizaje? Bueno, cada uno debe reconocer que tenemos nuestros propios ritmos y estilos de aprender. Mucho dependerá también de las estrategias y de nuestros aliados, como conversar con algunos integrantes de la familia o con algún compañero. En este caso, sobre las fuentes que está utilizando para alcanzar el reto o sobre las experiencias previas en sus compras en establecimientos comerciales, físicos o virtuales. Y me olvidaba, el aprovechar los apuntes de los programas de Aprendo en Casa relacionados al reto. Y usted, profesor, así como los maestros, son uno de los soportes principales al brindar retroalimentación a las producciones de los estudiantes, utilizando los criterios de evaluación. Encontramos distintas realidades en cada estudiante y su familia. Por lo tanto, las propuestas son variadas y valiosas. De hecho, no son productos acabados, siempre se puede mejorar.
Entonces, las y los estudiantes pueden seguir mejorando y autoevaluando sus propuestas para orientar mejor a su familia al hacer sus compras. Para que cada uno siga mejorando su producto ante su reto y alcance su meta de aprendizaje, es importante que se sitúe en el problema o desafío y debe tener claro cuáles son los criterios o características que debe tener su producción. Chicas y chicos, tengan en cuenta que los criterios de evaluación influyen en la decisión sobre las estrategias que usen para aprender y el tiempo que les tomará para alcanzar el reto. Recuerden también que los criterios los deben acompañar desde el inicio del desarrollo de una determinada experiencia, porque son las características del reto que tiene cada uno. Qué interesantes ideas, profesor. Ayudan a la reflexión de cada uno de los estudiantes sobre su aprendizaje y eso les permitirá afrontar nuevos desafíos que permitan su progreso, el de su familia y la sociedad en general. Estimado profesor Iván, ya estamos llegando a la parte final del programa. Qué rápido se pasa el tiempo. Antes de irme, quiero invitar a todas y a todos los estudiantes a revisar detenidamente y responder las siguientes preguntas de la lista de cotejo para orientar su reflexión. Preguntas para reflexionar. ¿Identifiqué las fortalezas en mi desempeño? ¿Identifiqué los aspectos por mejorar en mis aprendizajes? ¿He reflexionado sobre cómo planifico mis tiempos para alcanzar el reto? ¿Identifiqué mis dificultades para alcanzar el reto en esta experiencia de aprendizaje? ¿Identifiqué qué aspectos de mi producción debo mejorar y qué haré para mejorarla?